Se llama Confirman en Morena los narcogobiernos. Los presuntos vínculos del crimen organizado en la política y en especial con políticos como López Obrador ha sido uno de los objetivos periodísticos de este espacio, de mi columna. Por eso, durante más de una década hemos aportado datos duros de una relación criminal que empezó cuando AMLO se apoderó de la dirigencia del PRD y que siguió antes, durante y luego de la construcción de su propio partido, Morena, en los hechos convertido en un grosero narcopartido. Pero si existe alguna duda, hoy, gracias al hackeo de Guacamaya Leaks, se reveló que la Secretaría de la Defensa presume que gobiernos de Morena en el sureste del país, como los de Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, mantienen vínculos con el crimen organizado. Lo cierto, sin embargo, es que esa noticia no tiene ninguna novedad. Es decir, no es noticia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes, durante y después de las elecciones estatales como las de julio del 2021 y junio del 2022, aquí se documentó la forma en que las mafias criminales se apoderaron de los gobiernos de Morena en los estados de Sinaloa, Sonora, Michoacán, Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas, Campeche y Quintana Roo, entre otros. Más aún, el propio Departamento de Estado del gobierno de Biden reveló al inicio de la gestión del hoy mandatario norteamericano que en México el crimen organizado controla casi el 50% del territorio nacional. Todo ello luego de que el propio presidente Obrador ordenó liberar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, y que acudió a saludar a la madre del afamado criminal, al mismísimo Badiraguato. Es decir, que las revelaciones de Guacamaya Leaks en realidad solo han confirmado buena parte de lo que aquí se ha denunciado en los últimos 15 años en torno al líder social, político y gobernante llamado López Obrador. Pero si aún lo dudan, a continuación un resumen de tales denuncias. 1. El pasado 26 de septiembre se cumplieron 8 años de la tragedia de los 43, crimen ordenado por jefes del grupo criminal Guerreros Unidos, cuyas cabezas visibles eran José Luis Abarca y su esposa María de Los Ángeles Pineda. Curiosamente, los presuntos vínculos de López Obrador con grupos criminales salieron a la luz precisamente en 2014, cuando el entonces jefe nacional del PRD vendió la candidatura del municipio de Iguala al que fuera alcalde José Luis Abarca. 2. A pesar de la tragedia en Iguala, nunca terminó la venta de candidaturas a presuntos criminales y el mejor ejemplo lo vimos en la Ciudad de México. Y es que en el itinerario político del 27 de marzo de 2018 denuncié que en julio de 2017 opositores a Morena en la Asamblea Legislativa de Ciudad de México exigieron la renuncia del jefe delegacional de Tláhuac, acuérdese Tláhuac, Rigoberto Salgado, por presuntos vínculos con el Ojos, jefe del narcocártel de Tláhuac. Morena se opuso a tal renuncia a pesar de que Rigoberto Salgado, es brazo político de la mafia de Tláhuac, integrada por Rigoberto, Ricardo, Raúl y Rosendo Salgado. Aún así, en 2018 Rigo Salgado fue candidato de Morena a diputado federal. Un narcodiputado, por supuesto. 3. Otra muestra de la complicidad de Morena con bandas criminales se produjo en julio de 2017, cuando el senador Alejandro Encinas, acólito de AMLO y subsecretario de Gobernación, exigió que Miguel Mancera explicara por qué la Marina intervino en Tláhuac para abatir a El Ojos. Sí, por increíble que parezca, Encinas comparó el operativo contra los criminales con la represión en el 68. Háganme usted favor. 4 años antes, el 23 de septiembre de 2010, el mismo Encinas, quien era diputado federal, ocultó en su oficina al narcotraficante Julio César Godoy Toscano, quien permaneció escondido 24 horas para que la mañana del 23 de septiembre de 2010 pudiera rendir protesta como diputado federal. De esa manera, Godoy Toscano, hermano del exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, se convirtió en el primer narcodiputado, ya que en esa fecha era perseguido por la PGR por sus vínculos con la mafia michoacana. Con el fuero escapó y no se sabe nada.
5. Otros vínculos de Morena con el crimen organizado aparecieron en febrero de 2017, cuando la Marina enfrentó y abatió al jefe del cártel de los Beltrán Leiva en Nayarit, el H2. De forma insólita, López Obrador defendió al narco porque según él fueron masacrados jóvenes y niños. Nada dijo luego de que se aclaró que los abatidos eran precisamente narcotraficantes y ninguno era ni joven ni niño. Meses después, Obrador propuso la amnistía al narcotráfico, una amnistía general. Los mismos narcotraficantes que días después emboscaron y mataron a marinos con fusiles de alto poder. 6. En el itinerario político del 17 de febrero de 2007, documenté que, según militantes de Morena, la señora Citlali Ibáñez, alias J. Kolpolevsky, y la señora Delfina Gómez, ex candidata al gobierno mexiquense, fueron enlace de López Obrador para financiar la construcción de Morena en el estado de Guerrero. Estoy hablando del 17 de febrero de 2007. Las señoras pactaron con Lázaro Mazón y José Luis Abarca la entrega de dinero a cambio de candidaturas, dinero salido de las arcas de la banda criminal Guerreros Unidos, los mismos que mataron a los 43. 7. En esa fecha, las señoras Jacob y Delfina eran candidatas a diputadas al Congreso de la Unión. En tanto, Lázaro Mazón se anotó como aspirante a diputado local de Guerrero por la alianza PAN-PRD y Movimiento Ciudadano. 8. Años después, en septiembre del 2020, y en medio de la guerra civil por la dirigencia de Morena, los propios militantes de ese partido denunciaron que la señora J. Kolpolevsky había desaparecido 400 millones de pesos de las arcas de Morena, dinero que fue lavado a través de las empresas del grupo Ebor de su propiedad. 9. Desde noviembre de 2014 denuncié en distintas entregas del itinerario político a Ricardo Gallardo, en esa fecha alcalde de Soledad de Graciano, San Luis Potosí, quien a punto de ser candidato a gobernador por Morena fue detenido por la PGR, luego de una denuncia del PRD por presuntos vínculos con el crimen organizado. Gallardo era el candidato de López Obrador por ese partido, el PRD. En esos años, Gallardo y su hijo Ricardo Gallardo Cardona, motejado como El Pollo, eran dueños de la franquicia de partidos como el PAN, el PRD, el Partido Verde y Movimiento Ciudadano allá en San Luis Potosí. Curiosamente, en el 2021, Ricardo Gallardo Cardona, motejado como El Pollo Gallardo, es el gobernador de San Luis Potosí desde el 2021, a donde llegó por el Partido Verde. 10, perdón. En diciembre de 2014, Miguel Ángel Almaraz salió de prisión. Era el líder del PRD en Tamaulipas, luego de coordinar la campaña de López Obrador en 2006. Fue preso en 2009 por encabezar una banda vinculada a los Zetas, dedicada al robo y tráfico de gasolina. En 2018, Almaraz fue candidato independiente a la alcaldía de Río Bravo, en Tamaulipas. Toda una joya, amigo de López Obrador. 11. En mayo de 2013, 4 maestros de la CENTE fueron procesados por el delito de secuestro de niños oaxaqueños. Los maestros secuestraban para financiar al EPR, un grupo radical vinculado con López Obrador. Según la prensa oaxaqueña, por órdenes de López, hasta lograr. Sí, ya. Les ofrezco una disculpa, se congeló. Nos están atacando, es muy evidente. Están golpeando nuestro internet, están golpeando nuestro teléfono, están haciendo todo para que no hagamos la transmisión de hoy. Ya nos encontraron, pues, la forma de estarnos molestando. Vamos a seguir. Les ofrezco una disculpa. No sé en qué momento se me fue Bueno, les estaba diciendo que en mayo de 2013, 4 maestros de la CENTE fueron procesados por el delito de secuestro de niños en Oaxaca. Los maestros secuestradores
Bueno, pues hacían esa actividad para financiar al EPR, un grupo radical vinculado con López Obrador. Según la prensa oaxaqueña, por órdenes de López Obrador, Morena y la gente se movilizaron durante meses para conseguir un acuerdo político que permitiera liberar a los secuestradores. En 2022, el gobernador de Oaxaca, el priista José Murat, entregó el estado a Morena. Peor aún, el señor Murat hoy presume de que va a ser candidato del PRI al gobierno de la República. No tienen madre. 12. Como ya se dijo, el 23 de septiembre de 2010, la bancada de AMLO en San Lázaro presentó a Julio César Godoy Toscano como el triunfo de la impunidad narca, una vez que Alejandro Encinas encubrió a Godoy para convertirlo en narcodiputado, cuando Godoy era lugarteniente de la tuta. ¿Pero qué creen? Que en 2018, el exgobernador por Michoacán, Fausto Vallejo, y uno de sus hijos, ligado a la tuta, consiguieron cargos de elección popular en el partido Encuentro Social, una de las rémoras de López Obrador. 13. En el 2007, López Obrador impulsó a Greg Sánchez como alcalde de Benito Juárez, allá en Quintana Roo, quien luego de escándalos de corrupción fue detenido en 2010 por presuntos vínculos, adivinen, con los Beltrán Leiva y con los Zetas. Pero en 2013, luego de negociaciones de López Obrador, Greg fue liberado, dejó el PRD y el PT y en 2018 fue candidato del partido Encuentro Social. 14. En abril de 2012, durante un baile en Zacatecas, integrantes de la banda Jerez fueron detenidos por presuntos vínculos con los Zetas en un operativo para capturar a Heriberto Lascano, el Lasca. A pesar de los presuntos vínculos criminales, el líder de la banda, Marcos Flores, fue candidato de Morena a diputado federal en 2018. No tienen madre. 15. El 24 de enero de 2014, el columnista Adrián Rueda reveló en su entrega para Excelsior titulada Diputado Narco es de AMLO, que el diputado local al Congreso de Morelos, Alfonso Miranda Gallegos, era un conocido narcotraficante perteneciente a la banda de los Rojos. Así lo explicó. De acuerdo con los corresponsales de Excelsior en este estado, el exalcalde de Amacuzac, Alfonso Miranda Gallegos, es acusado de proteger al grupo delictivo de los Rojos, cuya cabeza es su sobrino, Santiago Nazari. Sobre la postulación del narcotraficante, la dirigencia estatal del PT, la dirigente era la señora Tania Valentina, aseguró que su partido lo postuló por órdenes de López Obrador y que fue el propio tabasqueño quien se los presentó. Así lo dijo. La dirigente insistió que Miranda Gallegos no llegó solo al PT, sino con un grupo muy amplio de Amacuzac y que luego que AMLO lo recomendó, Martí Batres pidió una candidatura para el criminal porque el PRD no le había dado nada. Fin de la cita. Pregunta, ¿es una novedad que Morena es el principal partido vinculado al narco? ¿Es novedad que Morena es un narcopartido? ¿Es nuevo que los gobiernos de Morena son narcogobiernos? ¿Es un secreto que López Obrador pactó con el crimen organizado para llegar al poder? Sí. Durante más de una década aquí documenté lo que hoy es noticia sobre los narcogobiernos de AMLO y de su partido. Al tiempo. ¿Quién le da esta información en cualquier otro lado? En ningún lado. Por eso, vea cómo nos están bombardeando para que se vaya la imagen para tirar el programa.